Bueno, en este video vamos a comenzar con el tema de identificación de sistemas. Anteriormente hemos definido conceptualmente a los sistemas como cualquier proceso que realiza una transformación de señales, es decir, que un sistema tiene señal de entrada y una señal de salida. De esta manera, cuando queremos analizar o estudiar cualquier señal, podemos pensarla como que esta señal es la salida de un sistema que en general desconocemos. En muchos casos es de mucha utilidad poder identificar este sistema desconocido, es decir, tener un modelo que trate de reproducir el comportamiento de dicho sistema. Tengo un pantallazo de lo que vamos a ver en estos videos. Primero, una introducción a lo que es la identificación de sistemas. Luego vamos a ver en detalle el método de predicción lineal, que es un método que nos permite identificar sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Esto quiere decir que vamos a estar trabajando con señales estacionarias o bien señales que son localmente estacionarias o estacionarias por tramos. Y por último vamos a ver un método adaptativo que nos permite identificar sistemas lineales, pero en el caso de sistemas variantes en el tiempo, es decir, señales no estacionarias. Acá tenemos un esquema de un sistema en general, donde tenemos una señal de entrada y una señal de salida. Y este sistema que desconocemos internamente cómo se comporta, es decir, que es una caja negra para nosotros. En general, la señal de interés que nosotros queremos estudiar es la salida, y la señal de entrada podemos conocerla o no, dependiendo del caso. Por ejemplo, supongamos que la señal de salida es una señal de electroencefalograma, que es la señal que mide la actividad eléctrica del cerebro. Esa señal la podemos medir con electrodos en la cabeza. Sin embargo, la entrada, en ese caso, va a ser totalmente desconocida. Y obviamente, el sistema también va a ser desconocido. Entonces, la idea de identificar el sistema va a ser encontrar un modelo y los parámetros de ese modelo que se ajusten a ese modelo desconocido. Ahora bien, como dijimos, en algunos casos esa entrada puede ser desconocida. Bueno, entonces tendremos que hacer alguna suposición acerca de esa entrada para poder alimentar el sistema. Aquí tenemos un esquema general del proceso de identificación de sistemas. Aquí tenemos un sistema HDA, que es el sistema desconocido que queremos identificar, y sobre el cual deberemos hacer ciertas suposiciones en primer lugar. Por ejemplo, podemos suponer que lo podemos modelar con un sistema lineal e invariante en el tiempo. Entonces, una vez hecha esa suposición, proponemos un modelo con esas características, que es este modelo de acá, y ese modelo va a tener ciertos parámetros. Entonces, lo que sigue es ajustar esos parámetros, y para eso lo que vamos a hacer es comparar la salida de nuestro modelo con la salida original del sistema ante una entrada determinada. Entonces, para eso vamos a calcular el error entre esas dos salidas y vamos a minimizar alguna función de error de manera que el mínimo de esa función nos dé los parámetros óptimos para nuestro modelo. Entre las aplicaciones de la identificación de sistemas podemos mencionar las siguientes. Primero tenemos la predicción, es decir, una vez que tengo un modelo, lo puedo usar para predecir valores futuros de la salida en base a valores anteriores de la entrada y de la salida. Por ejemplo, si yo quisiera predecir
el valor del dólar la semana que viene, podría estimar un modelo en base a los valores previos de la cotización. Luego, en el caso de compresión, obviamente es compresión con pérdida. En este caso, pensemos por ejemplo en si queremos comprimir una señal de audio, en lugar de guardar la señal completa, lo que podemos hacer es ajustar un modelo para esa señal. En realidad, como se trata de una señal en general que va a ser no estacionaria, lo que deberíamos hacer es ajustar un modelo para cada tramo de la señal, donde cada tramo, supongamos que la señal se mantiene estacionaria. Entonces, para cada tramo de esa señal, lo que haríamos es ajustar un modelo, es decir, identificar el sistema, y luego, una vez ajustado ese modelo y obtenido los parámetros, lo que haríamos es almacenar simplemente esos coeficientes en lugar de almacenar la señal completa. De esta forma estamos comprimiendo la información y luego al momento de descomprimirla, lo que haríamos es utilizar ese modelo que tenemos con los parámetros que determinamos para volver a generar la señal original, que en realidad no va a ser la misma, sino que va a ser una señal aproximada, de ahí que la compresión sería con pérdida. De manera similar, podemos pensar en aplicaciones en telefonía móvil. Justamente es muy parecido al tema de compresión. Saben que en telefonía móvil lo que se transmite en realidad no es la señal de voz, sino que se transmite los parámetros de un modelo. Lo que hace el emisor es identificar el sistema. De nuevo, como la señal no es estacionaria, es un proceso que se hace por tramos. Entonces a cada tramo de la señal de voz se identifica el sistema, se obtienen los parámetros y lo que se envía son los parámetros de ese modelo. De manera que el receptor lo que hace es, conociendo ya el modelo, pone esos parámetros en el modelo y sintetiza la señal de voz. Otra aplicación es la extracción de características. Por ejemplo, en el caso del reconocimiento automático del habla, si bien hoy en día con los avances del Deep Learning hay métodos que utilizan directamente la señal de audio, hay muchos métodos vigentes que utilizan una etapa previa de extracción de características antes de alimentar, por ejemplo, la red neuronal. Esto, extraer características, sería en este caso identificar el sistema, obtener los parámetros del sistema, y dichos parámetros serían ahora las características con las que voy a representar esta señal de voz de una manera mucho más compacta para luego entrenar el modelo de aprendizaje automático. Aquí tenemos una clasificación general de los métodos de identificación de sistemas. En primer lugar tenemos los métodos convencionales, los cuales se basan en la teoría de sistemas lineales. Dentro de este grupo, para el caso de los sistemas lineales e invariantes en el tiempo, tenemos los métodos de análisis y la respuesta para sistemas continuos, como el caso del análisis y la respuesta transitoria o temporal, o bien el método de análisis y la respuesta en frecuencia. Y también tenemos el método de predicción lineal. Estos métodos también se pueden aplicar en el caso de procesos localmente estacionarios, es decir, sistemas variantes en el tiempo, pero cuya velocidad de variación es lenta, entonces nos permite tomar cierta ventana temporal donde podemos considerar el sistema invariante, que la señal es estacionaria. Luego, para el caso de sistemas variantes en el tiempo, tenemos los métodos adaptativos. Por último, tenemos otro grupo de métodos no convencionales, los cuales no se basan en la teoría de sistemas lineales
y por lo tanto carecen de restricciones y tienen una aplicabilidad mucho más general. Las herramientas utilizadas en este caso son técnicas de búsqueda y optimización, y los métodos generalmente provienen del campo de la inteligencia computacional, como en el caso de algoritmos genéticos o redes neuronales. Bueno, continuando con la introducción, vamos a ver muy brevemente los métodos de análisis de la respuesta en sistemas continuos. En primer lugar, vamos a ver el método de análisis de la respuesta transitoria o temporal. Consideremos primero el caso de un sistema de primer orden, para el cual tenemos un modelo aquí representado por su función de transferencia en el dominio de Laplace. Y vemos que tenemos dos parámetros, los cuales tendríamos que determinar. Entonces el método para determinar estos parámetros, donde K es la constante de amplificación y la constante de tiempo, que es el tiempo que tarda el sistema en alcanzar el 63,7% del valor final. Entonces el método consiste en darle al sistema una entrada conocida, en este caso una entrada con forma de escalón, y luego analizamos su salida. En este caso, para el sistema de primer orden, la salida sería esta que está en línea de puntos. Entonces nos quedaría, a partir de analizar esa salida, determinaríamos los dos parámetros que necesitamos, el parámetro K, que es la constante de amplificación, y la constante de tiempo. Para el caso de un sistema de segundo orden, aquí tenemos su función de transferencia, también el dominio de Laplace. En este caso tenemos tres parámetros, tenemos la constante de amplificación, K, tenemos una frecuencia natural no amortiguada, omega, y la relación de amortiguamiento. En este caso, para el sistema de segundo orden, de nuevo también lo estimulamos con un escalón en la entrada, y la salida sería algo como lo que tenemos acá. Entonces, a partir de analizar esa salida, podemos determinar esta constante de amplificación, la frecuencia natural no amortiguada y la relación de amortiguamiento, que son los tres parámetros que necesitamos para nuestro modelo. Y de esa forma identificamos el sistema. Veamos el caso del método de análisis de la respuesta en frecuencia. En este caso consistiría en estimular el sistema con señales senoidales de frecuencias variables que estén en el rango que nos interese, y luego registraríamos la atenuación que se produce para cada una de estas frecuencias en la salida. De esta manera podríamos aproximar la respuesta en frecuencia del sistema gráficamente, y a partir de analizar esto podríamos obtener los parámetros de este modelo. Ahora bien, ¿qué problema tienen estos dos métodos? Tienen dos desventajas muy importantes. Primero, que son muy sencillos en casos de sistemas de bajo orden, como primer orden, segundo orden, pero cuando tenemos órdenes elevados se complica mucho para poder obtener los parámetros. Y por otro lado, más importante, es que ambos métodos requieren poder manipular la entrada del sistema. Es decir, ese sistema que yo tengo, que es una caja negra que quiero identificar, debería poder darle la entrada que yo quiero para poder analizar la salida. Pero eso en muchos casos no se puede hacer. Consideremos, por ejemplo, el caso de la señal del electroencefalograma. En ese caso yo puedo acceder a la salida del sistema midiéndola con electrodos en la cabeza, pero sería imposible manipular la entrada de ese sistema. Por lo tanto, sería imposible utilizar este método.